Pero son justamente este tipo de discusiones que son importantes para terminar de entender todo, todo este proceso de análisis, ¿no? Y fíjense cómo es que una decisión puede cambiar el rumbo de una empresa. Y acá, recuerdan el primer día, ¿no? Les decía, les hablaba sobre gestión empresarial. O sea, acá no solamente depende de la decisión del administrador financiero, ¿no? Para yo poder invertir en un activo fijo que representa gran parte de la inversión, yo debo hacer un estudio. Para eso está el departamento de ventas, el departamento comercial, ¿no? Para yo poder hacer un presupuesto de mi marketing, pues tengo que, publicidad y marketing, tengo que ir con mi encargado de marketing, con mi encargado de publicidad. O sea, todo es un trabajo de equipo y las decisiones justamente se toman en equipo. Entonces, ventas, si me dice, necesitamos aumentar la capacidad productiva, viene a mí, que yo soy el administrador financiero, entonces yo le diré, pero justifícame, ¿en cuánto necesitamos aumentar nuestro volumen de ventas para poder cubrir el costo? ¿No? O sea, y obviamente yo tengo que hacer un análisis mucho más específico de esa situación para medir qué me conviene. ¿Me conviene contratar otra empresa? ¿Me conviene invertir en nueva maquinaria, equipamiento? ¿No? Y eso es administración financiera, señores, eso es gestión financiera. Así que no piensen que esto lo van a hacer ustedes solos, no piensen que ustedes tienen que hacer el análisis de mercado, no, 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 no. Esto se trata de un trabajo en equipo, ¿ya? Obviamente en empresas pequeñas sí te tienes que mover en otros aspectos más, pero eh, como son empresas pequeñas también las decisiones no van a tener mucho impacto, ¿no? Pero imagínense una empresa grande, en donde diga, sí, hay que invertir en maquinaria, pero resulta que no necesitas tanta capacidad productiva. Tú has invertido más de $1 millón, más de 10 millones de dólares. Estamos hablando de harta plata, ¿no? Así que ese tipo de situaciones hay que saberlas interpretar. Y algo bien claro, y es lo que decía hace rato una de sus compañeras, estas decisiones siempre van a depender del tipo de empresa, del tamaño de la empresa, de cómo sean las operaciones de la empresa. O sea, son situaciones completamente diferentes una de otra. Ya consideren eso también. Bueno, con ese ejemplo hemos visto que la diferencia entre un costo fijo y un costo variable, ¿no? Cuando hablábamos de la maquinaria estábamos hablando de un costo fijo. Y cuando hablamos de contratar una pequeña empresa, estamos hablando de un costo variable, porque yo simplemente voy a tener ese costo variable 3 meses hasta que termine de producir todas mis prendas de invierno, ¿no? Después ya tendré que dejar ese servicio y continuar con mi producción normal. A ver, por ejemplo, al invertir la empresa en activos fijos se genera una carga fija por concepto de depreciación. Generalmente estas inversiones se hacen con el fin de actualizar la tecnología de la empresa y tecnificar los procesos productivos. Permite incrementar la producción, reducir el desperdicio, mejorar la calidad del producto. Cuando los resultados son óptimos y los objetivos fabriles y empresariales se logran, los costos totales unitarios deben disminuir y en consecuencia la política de precios de la empresa debe reestructurarse con el fin de hacerla más competitiva. Todo este proceso es la que se conoce como apalancamiento operativo. Invertir en activos fijos con el fin de incrementar las ventas y maximizar los resultados operativos de la empresa. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que hemos ido viendo. El costo fijo obviamente no es totalmente malo, pero hay que saberlo medir, ¿sí? Porque si tus niveles de venta incrementan, cuando tienes más costo fijo, lo que haces es obtener mayor rentabilidad. Sí, enseguida lo vamos a ver con ejemplos. Bien, pasemos al concepto de punto de equilibrio. Las definiciones anteriores nos permiten abordar un tema muy importante en el ámbito financiero y está relacionado con la determinación del nivel de ventas que permite a la empresa estar en equilibrio, es decir, el nivel donde no se gana ni se pierde. Punto que nos permite tener un referente para el control de la gestión de una empresa. ¿Sí? O sea,
Yo con el punto de equilibrio voy a saber hasta cuánto tengo que vender para poder cubrir mis costos. Entonces se puede simplificar en que el punto de equilibrio es igual, significa ventas igual a costos. El apalancamiento afecta a la rentabilidad, aumenta la utilidad disponible para los accionistas, evidentemente, no se olvide. Y el riesgo, incertidumbre que se asocia a la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a pago fijo. O sea, que cuando tenemos apalancamiento operativo, proveniente de un apalancamiento financiero, ya hemos entendido eso, ¿no? Porque si yo voy a comprar maquinaria, obviamente sé que tengo que endeudar, ¿sí? Costo fijo. Eh, no solamente tengo que velar por la inversión, sino también tengo que tener la certeza de que voy a poder cubrir mis gastos fijos, ¿sí? Y mis obligaciones a corto plazo. Entonces, tengo que necesariamente hacer un análisis mucho más específico para establecer ese margen de rentabilidad que me permita cubrir mis costos. Aplicación. Un ejemplo de la aplicación del apalancamiento operativo se encuentra en la industria aeronáutica, donde una gran parte de los costos totales son fijos. Lo esencial es que los costos fijos no varían con los cambios en volumen. Estos costos incluyen cosas como la depreciación de edificios y equipos, seguros, impuestos sobre la propiedad, servicios públicos y costos administrativos. Los costos variables varían en forma directa con el nivel de producción. Un efecto potencial causado por la presencia de costos fijos de operación es que un cambio en el volumen de las ventas resulta en un cambio más que proporcional en las utilidades o pérdidas de operación. La industria aeronáutica se refiere ¿a qué? ¿A qué nos referimos con industria aeronáutica? A la fabricación de aviones, ¿sí? Entonces acá nuevamente analizamos, ¿no? ¿Cómo es que se comportan los costos? Evidentemente estamos hablando de una industria grande y sí, necesariamente debemos tener costos fijos y debemos reconocerlos. Y bueno, variables evidentemente también van a haber. ¿Qué es lo importante de entender en esta parte, señores? Es que cuando hay un incremento en las ventas, al tener costos fijos, esto se incrementa, ¿sí? Esta utilidad, este margen se incrementa. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver un ejemplo de apalancamiento operativo. Por favor, fíjense, son tres tipos de empresa. Ya fíjense que la empresa A, que estoy marcando en este momento con el puntero, genera unas ventas de 10,000, sus costos de operación, todos los costos de operación representan 9,000, se tienen costos fijos por 7,000 y costos variables por 2,000. ¿Sí? Hay bastante costo fijo, fíjense, bastante costo fijo. La empresa B, por el contrario, ¿sí? Genera de ventas 11,000, sus costos de operación totales son 9,000, pero tiene más costos variables que costos fijos. Atentos a la empresa B. Es casi muy al contrario de la empresa A. La empresa C genera ventas de 19,500 y tiene un costo total de 17,000. De estos 17,000 de costo total, 14,000 bolivianos o 14,000 pesos representan sus costos fijos. Y los 3,000 restantes representan sus costos variables. A diferencia de la A, acá podemos ver de que hay una mayor cantidad de costos fijos, ¿no? Hay más costos. Bueno, tenemos la utilidad operacional en la empresa A 1000, en la empresa B 2000 y en la empresa C 2500. ¿Qué tenemos? Razones de apalancamiento operativo. Estas son fórmulas que nos van a permitir medir el apalancamiento operativo. En la empresa A, tenemos que hacer una diferencia de saber cuánto representa mis costos fijos de acuerdo a mis costos totales, en relación a los costos totales. Entonces, por ejemplo, en la empresa A, los costos fijos representan el 78%, ¿no? Y a simple vista eso es lo que se ve. En la empresa B, los costos fijos representan un 22%. Y en la empresa C, los costos fijos representan un 82%.
¿no? O sea, es mayor. El costo fijo, lo que les decía hace rato, a simple vista, el costo fijo en la empresa C es mayor a la empresa A. Ahora fíjense cuál es la relación entre el costo fijo y las ventas, ¿no? Los costos fijos en la empresa A en relación a las ventas representan un 70%. En relación en la empresa B, el costo fijo en relación a las ventas representa un 18%. Mínimo, ¿no? Obviamente, porque el costo fijo es menor. Y en la empresa C, los costos fijos en relación a las ventas representan un 72%. Muy bien, tenemos estos datos sencillos, ya clasificados. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué pasa si estas empresas obtienen un incremento en sus ventas del 50%? Ojo, solo del 50%. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién gana más ahora? ¿Quién gana menos? ¿No? Ahí está. Fijémonos. ¿Sí? Voy a analizar empresa por empresa. ¿Ya? La empresa A generaba anteriormente 10,000. Con el 50% adicional va a generar 15,000, ¿no? Fíjense con los costos fijos en las tres empresas. 7,000 en la empresa A, 2,000 en la empresa B y 14,000 en la empresa C. Eso, fíjense que no cambia. Ahí estoy marcando. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los costos variables? Los costos variables, ¿qué dijiste hace rato, Nelsi? Por favor, si lo puedes repetir. ¿Cuál es su particularidad? Que varían, depende de la producción. Entonces, si mi incremento en las ventas ha aumentado en un 50%, yo tengo que tener ese impacto en mis costos variables, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuánto es el 50% más de 2,000 bolivianos? Estamos hablando de 3,000. ¿Por qué incrementa esto? Porque le estoy aumentando un 50% producto de los incrementos en las ventas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, mis costos variables, como son menores, el impacto de ese 50% también va a ser menor. 3,000 bolivianos. ¿Cuánto va a ser mi utilidad operativa? 5,000. ¿Sí? 10,000. 15,000 menos 10,000, 5,000. ¿Ya? Ahora, fíjense qué es lo que pasa. Los costos fijos en relación a los costos totales siguen siendo, bueno, siguen siendo mayores obviamente, pero ya representan un 70%, ¿no? Los costos fijos en relación a las ventas representan un 47%. Anteriormente representaba un 70%, ojo. ¿Sí? Ahora representa un 47%. ¿Sí? Y obviamente esto sucede por el incremento de las ventas. Pero ¿cuál es el efecto acá? Y fíjense, cambio porcentual en la utilidad operacional. ¿Cuánto incrementa mi utilidad con ese 50%? Anteriormente ganaba 1,000 en utilidad operativa. ¿Y ahora cuánto generó? 5,000. ¿Cuánto habría aumentado mi utilidad? 400%. He ganado 4 veces más con este incremento en las ventas. Wow, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por este costo fijo. ¿Sí? Porque este costo fijo, o sea, este costo fijo va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Va a ser el mismo. Por lo tanto, si aumentan las ventas, obviamente eso va a hacer que aumente la utilidad. ¿Sí? Ahora, analicemos la empresa B. La empresa B ganaba, o bueno, generaba ventas de 11,000. Si aumentamos el 50%, tenemos 16,500. Multipliquen en sus calculadoras. 11,000 por 1,5. ¿Sí? Pero ahora fíjense cómo es el efecto en la empresa B. Y aquí van a notar exactamente el por qué es importante tener costos fijos y costos variables. ¿Ya? La empresa B como que no se arriesga mucho, no quiere invertir en maquinaria, prefiere contratar servicios externos, etc.
¿Ya? Sus costos fijos se mantienen en 2.000. Ahora, veamos sus costos variables. Sus costos variables en la primera gestión eran de 7.000. Como ha habido un incremento del 50%, ¿cuánto representa esto? 10.500. Fíjense cómo aumenta, ¿no? Mi costo total va a ser de 12.500. Entonces, mi utilidad operativa va a ser de 4.000. Vamos a los indicadores. El costo fijo representa 16% del costo total y el costo fijo representa 12% del total ventas. Es un indicador simplemente para saber cuánto representa. Pero, ¿qué pasa con su cambio porcentual en la utilidad operativa? ¿Cuánto incrementa? La empresa B generaba 2.000 en la gestión anterior. Con este incremento del 50%, aumenta a 4.000. ¿Por qué será que genera menos que la empresa A? Si han tenido el mismo efecto de ventas. A ver, analizan. ¿Por qué se da ese cambio, señores? A ver qué opinan. Mm, ¿Por qué la empresa A pienso que es genera más rentabilidad que la empresa B? por los riesgos que no ha tomado la Por empresa sus gastos de B, operación sería, dice. Sus pero los gastos gastos de de... operación los sacan de costos fijos y variables. Ya, pero analicemos un poco más. Está bien, tiene que ver con los gastos de operación, inevitablemente. Pero, ¿qué es lo que no habría hecho la empresa B en relación a la empresa A? ¿O cuál sería la principal diferencia entre estas dos empresas que, a pesar que han tenido el mismo efecto de crecimiento de ventas, sus utilidades en una han aumentado más que en la otra? Su costo fijo, ¿no? La única diferencia. Costo fijo. Entonces, ¿qué podríamos concluir? O sea, ¿está bien tener costos fijos? Sí, pero hasta cierto punto. ¿Qué es lo que te da cuando tienes mucho costo fijo? Aquí está. La empresa, la empresa A tiene 70% de costo fijo. ¿Sí? Y cuando hay un incremento de ventas, se traduce en esta rentabilidad. Ha cuatriplicado su utilidad operativa. En cambio, la empresa B, que no se arriesga mucho, que no quiere invertir en maquinaria, que prefiere tener más costos variables que fijos, ¿qué es lo que pasa? Solo llega a duplicar su utilidad. ¿Se dan cuenta? Porque antes ganaba 4.000. O sea, fíjense el incremento. O sea, la empresa A ganaba menos que la empresa B en el primer año. Y ahora la empresa A gana más que la empresa B. ¿Sí? Y acá podemos ver básicamente el tema del riesgo, ¿no? A mayor riesgo, aquí está, a mayor riesgo, gano más. A menor riesgo, gano menos. Y la empresa C también es mucho más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más costo fijo. De 2.500, que era su utilidad operativa anterior, fíjense con ese incremento, ¿cuánto genera? 10.750. Tiene un incremento de la utilidad operativa en un 330%. Justamente con estos ejemplos es que muchas industrias eh, prefieren invertir en maquinaria, porque saben que les va a generar mucha mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, señores, vean cómo es el efecto, ¿ya? Una de sus tareas, por favor, en este caso sería el caso 4, ¿ya? Caso 4. Quiero que hagan este mismo ejercicio,
A partir de estos datos, yo se los voy a pasar esta presentación, a partir de estos datos, ¿sí? Quiero que generen una disminución de las ventas en un 30%, ¿ya? Se los voy a pasar obviamente el planteamiento biencito para que lo hagan y quiero que me digan cuál es el efecto. ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde menos? ¿Ya? No se olviden, los costos variables siempre se van a ir moviendo en base a la disminución o incremento de las ventas. ¿Estamos de acuerdo? Consultas, dudas. ¿Qué les parece este análisis? ¿Primera vez que lo ven? ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo no. ¿Qué les parece? Yo Interesante, ¿no? primero. Ujú. Sí. ¿No les da ganas de emprender? De buscar ya financiamiento, ya no han pensado en buscar plata del banco o en invertir sus ahorros, ¿no? O sea, esto Claro, pues. no solamente sirve para tomar decisiones dentro de una empresa, sino también para una persona que quiera emprender. Por ejemplo, ahora las personas que quieren emprender en cuanto al negocio de consultoría contable, ¿sí? Trabajar como contadores, ¿qué convendría en este contexto? ¿Será que conviene tener una oficina en el centro de la ciudad o al lado de impuestos? ¿Será que conviene eso? O de repente digitalizar tu marketing para que te vean muchas empresas en todas las redes sociales y que tú simplemente trabajes desde tu casa y te muevas para recoger documentación, para reunirte con tus clientes. Porque un alquiler en el pleno centro, Todo imagínense depende. cuánto cuesta. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Cuando hablamos de un negocio, cuando hablamos de un estado financiero, cuando hablamos de invertir, cuando hablamos de financiamiento. Entonces, fíjense que a lo largo de estas semanas, que lamentablemente nos han